Hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualcuzzi Gamonal, pionero del gran proyecto de integración sudamericano de fronteras vivas, que fundó 42 comunidades, no solamente en nuestro país, sino también en la hermana República de Colombia y de Bolivia. Y compilador, en especial compilador del Decálogo Universal de una obra extraordinaria que es puesta prefijada para estos últimos días, como es en Efesios 1:10, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Entonces, tenían que aparecer los mandamientos originales en este tiempo, tenían que aparecer, porque el original pues está, como dice Deuteronomio 17:18 o 18:17, se encuentra pues el original en el cielo. Acá lo que tenemos es una copia, por eso dice la copia del original. Pero hablemos de la doctrina, que es muy buena porque cuida nuestros pasos. La doctrina enmarca nuestros pasos y también nos proporciona una guía y un horizonte. Cuando hablamos de la doctrina, nos enseña a caminar, y no solamente a caminar, sino a conservar el ritmo del camino. Eso nos enseña la doctrina de Dios. Ahora, al enseñarnos la doctrina, nos ayuda, nos orienta a cómo debemos nosotros controlar nuestras emociones negativas. Nos enseña a controlar nuestros impulsos violentos y también nuestras pasiones. Revisando las enseñanzas, encontramos algo muy interesante, así como el día de ayer hablamos del que estudia la doctrina de Dios vive menos. El día de ayer hablamos de ese tema, el que estudia la doctrina de Dios vive menos. No estamos hablando de que vive menos de vida, estamos hablando de que vive menos engañado. Porque la doctrina te abre el horizonte. Por eso que estamos hablando, que nos enseña a caminar y a conservar el ritmo del camino. Nos orienta al cultivo de los valores espirituales y morales. Eso nos enseña. Ahora, de lo que estamos mencionando, antes de pedir a Dios años de vida, antes de pedirle riquezas, mejor, ¿por qué no pedirle sabiduría? Porque a veces uno hace sus plegarias, prolonga mis días, oh Señor, dame también riquezas, o dame poder. Entonces, pero no pedimos sabiduría. Entonces, antes de pedir a Dios años de vida, más años que nos prolongan nuestros días, que nos dé riqueza, etcétera, etcétera, mejor vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría. ¿Por qué pedimos sabiduría? Como dice Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría, le da al hombre. Solamente es cuestión de que le pida nada más. Le da sabiduría, le da el conocimiento, porque de su boca procede el conocimiento, y no solamente el conocimiento, también le da el entendimiento. Entonces acá, queridos amigos, ¿por qué no hacer ese papel que desempeñó el rey Salomón? Él hizo un papel bastante significativo. Él no le pidió otra cosa, él no pidió riquezas, no pidió poder, él pidió algo muy simple. Mejor vamos a pasar lectura para nosotros comprender. Primera Reyes, capítulo 3. Vamos a leer de Reyes, como el ejemplo que ha dado pues el rey Salomón, y nosotros, ¿por qué no imitar ese camino?
a pesar que nosotros sabemos como historia, a pesar que sabemos cómo fue el rey Salomón desde en el inicio, pero no, más fijamos su final. Entonces, por eso dice acá, cómo él se inicia, y dice así: Salomón emparentó con Faraón, rey de Egipto, tomó a su hija por esposa y lo llevó a la ciudad de David, mientras que terminaba de construir su casa, la casa de Yahvé y la muralla en torno de Jerusalén. En esos tiempos, el pueblo ofrecía sacrificios en los lugares altos porque todavía no se había edificado la casa de Yahvé. Por ese mismo motivo, Salomón ofrecía sacrificios y que quemaba incienso en los santuarios de lomas, y a pesar de que amaba a Yahvé y seguía los preceptos de David, su padre. El rey fue a Gabaón para ofrecer allí sacrificios, pues ese era entonces el más importante santuario de lomas. Sobre aquel altar ofreció Salomón 1000 víctimas consumidas por el fuego. 1000 víctimas consumidas por el fuego. Y en Gabaón se le apareció Yahvé en sueños durante la noche y le dijo: pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras. Y Salomón le respondió: Señor, tú has tenido gran amor a David, mi padre, y a que te servía fielmente como es debido y con sinceridad. También le has hecho un favor muy grande, permitiendo que un hijo suyo le sucediera en el trono. Ahora bien, Yahvé, mi Dios, me has hecho rey en lugar de David, pero no sé todavía conducirme. ¿Qué tal? Mire esas palabras. Pero no sé todavía conducirme. Soy muy joven para estar al frente del pueblo que has elegido, pueblo tan numeroso que no se puede contar. Dame pues a mí, tu servidor, la capacidad, mire lo que le pide, dame pues a mí, tu servidor, la capacidad de juzgar bien y de decidir entre lo bueno y lo malo, porque si no, ¿cómo podría gobernar ese pueblo tan grande? No le pidió otra cosa, simplemente algo simple. Primero dice, todavía no sé conducirme. ¿Qué tal humildad? No sé conducirme. Como persona, no sé conducirme. Como era joven. Ahora, el caso nuestro, supongamos que nos hemos allegado, todavía somos como niños, no sabemos conducirnos. Entonces, como no sabemos conducirnos, es cuando se debe pedir. Por eso dice: soy muy joven para estar frente del pueblo que has elegido, pueblo tan numeroso que no se puede contar. Dame pues a mí, tu servidor, la capacidad de juzgar bien y de decidir entre lo bueno y lo malo, porque si no, ¿cómo podría gobernar este pueblo tan grande? Entonces Yahvé le gustó que Salomón le pidiese una cosa así. Y le dijo: no has pedido para ti una larga vida, no has pedido, ni has pedido riquezas, ni la muerte para a tus enemigos, sino que has pedido sabiduría para gobernar a su pueblo. ¿Ve? Sino que has pedido sabiduría para gobernar a tu pueblo. Por eso le dije al inicio, nosotros, antes de pedir más años de vida, antes de pedir riqueza, etcétera, o poder, mejor hay que pedirle algo muy simple: sabiduría. ¿Por qué no pedirle sabiduría? Por eso le vuelvo a repetir,
Yahvé le gustó que Salomón le pidiese una cosa así. Él dijo, tú no has pedido para ti una larga vida, ni has pedido riquezas, ni la muerte para tus enemigos, sino que has pedido sabiduría para gobernar a tu pueblo. Por eso te concedo lo que pides. Te doy sabiduría e inteligencia, dos cosas, sabiduría e inteligencia, como nadie la tuvo ante ti ni la tendrá después. Sé que es único, nada más, solamente por pedir una cosa tan simple. Parece simple, pero le pidió así. ¿Ah? Una cosa tan, o sea, parece simple, pero por eso dame pues a mí, tu servidor, la capacidad de juzgar bien y decidir entre lo bueno y lo malo. Porque si no, ¿cómo podría gobernar este pueblo tan grande? Fíjese, nada le costó buscar asesores, ¿no? Se humilló ante Dios. Y eso es la base para nosotros. Luego dice, si sigues, Dios le dice, además te doy lo que has pedido, ¿ve? Entonces me has pedido, dice, te doy sabiduría, te doy inteligencia como nadie la tuvo antes de ti ni la tendrá después. Además te doy lo que has pedido. Lo que no has pedido, ¿qué no pidió? Riqueza, Dios le da riquezas. Y gloria, o sea, el poder, la majestuosidad, te doy riqueza, te doy gloria. Tal es que mientras vivas no habrá rey alguno como tú. Si sigue mis caminos, cumpliendo mis leyes y mandamientos, como lo hizo David, tu padre, te haré larga vida. O sea, le está recomendando a él que le puede dar larga vida, siempre y cuando siga los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque está escrito, dice Dios, de él viene la vida, viene la muerte, viene la bendición, viene la maldición, viene el bien y el mal, todo viene de parte de Dios. Entonces, ahora sí nos enseña cómo buscar siempre, antes de pedirle años de vida, antes de pedirle, largo de vida o pedirle riquezas, mejor vamos a pedirle sabiduría. Sabiduría. Por eso dice acá, dice, además te doy lo que has pedido, no has pedido riquezas y gloria tales que mientras vivas no habrá rey alguno como tú. Si siguen mis caminos, cumpliendo mis leyes y mandamientos, como lo hizo David, tu padre, te daré larga vida. Entonces le están mencionando de que siempre tiene que estar sujeto a lo dicho de Dios. Al despertar, Salomón se dio cuenta que era un sueño. Volvió entonces a Jerusalén, fue delante del arca de la alianza del Señor, ofreció víctimas consumidas por el fuego y también sacrificó sacrificio de comunión, dando un banquete a todos los servidores. Ya después, pues se tiene un juicio, y ahí cuando le empieza a tomar mayor confianza a Salomón, porque a pesar de su corta edad, ya Dios empezó a obrar. ¿Por qué? Porque él no pidió otra cosa, sino él pidió simplemente, le pidió la capacidad de juzgar bien y decidir entre lo bueno y lo malo. Eso le pidió. Le pidió de nada más la capacidad de juzgar bien y de decidir entre lo bueno y lo malo. Entonces, ahí está cómo debemos avanzar. Y cuando él lleva un juicio, a los pocos días, se realiza un juicio y él lo demuestra que cómo Dios empieza a obrar. Por ejemplo, dice la historia, en ese tiempo llegaron hasta el rey dos prostitutas, una de ellas presentó así su queja. Yo y esta mujer vivimos en la misma casa y he tenido un hijo estando ella conmigo. A los 3 días de mi parto también esta mujer tuvo un hijo. No había ningún extraño en casa, solo nosotras las dos.
el hijo de esta mujer murió ahogado durante la noche porque ella se había acostado sobre él. Entonces se levantó ella durante la noche, como Jehová había mandado, mientras que dormía, y lo dice, porque ella se había acostado sobre él. Entonces levantó ella durante la noche y tomó mi hijo a mi lado mientras yo dormía, y lo acostó con ella, y su hijo muerto lo puso conmigo. Cuando me levanté para darla de mamar a mi hijo, lo hallé muerto, pero fijándome en él, por la mañana vi que este no era mío. La otra mujer dijo, mi hijo es el vivo y el tuyo es el muerto. Pero la primera replicó, mientras el mío es el vivo. De manera que discutían en presencia del rey. O sea que unas a otras discutían, no, él es mío, no, este es tuyo, este es mío, no, el que murió es tuyo, y así. Entonces dijo el rey, la primera, el que dijo, el mío es el que vive, el tuyo es el muerto. Y la otra dijo, no, el tuyo es el que ha muerto. Y añadió otra, tráigame. Entonces el rey dijo, bueno, pues ustedes están alegando, el vivo es mío, el muerto es tuyo. La otra decía lo mismo, hasta que el rey agarró y dijo, bueno, tráigame una espada. Y cuando se la pusieran delante dijo, partan en dos al niño vivo y denle la mitad a cada una. Y la verdadera madre del niño, conmovida por la suerte que iba a correr su hijo, dijo al rey, por favor, mi señor, que le den a ella el niño vivo y no se la partan. Pero la otra dijo, no será ni para ti ni para mí, que lo partan. Entonces el rey Salomón sentenció para la primera el niño y no la maten, pues ella es su madre. Entonces él supo que la sentencia de Salomón había pronunciado y lo respetaron, pues vieron que había en él una sabiduría divina para hacer justicia. Entonces vemos que él no le pidió pues otra cosa, él no le pidió riquezas, no le pidió oro, plata, no le pidió prolongación de días, no. Simplemente le dijo, dame a tu servidor la capacidad de juzgar bien y de decidir entre lo bueno y lo malo, por si no, ¿cómo podría gobernar este pueblo tan grande? No le pido otra cosa. Y Dios le sale premiando, pues le dio riquezas, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el punto que nosotros tenemos que ver, que antes de pedir a Dios años de vida, antes de pedir riquezas mejores, pedirle sabiduría. Por eso decía nuestro Mesías en Mateo 6, 25 a 34, vamos a ver qué cosa dice nuestro Mesías, ¿no? Capítulo 6 de Mateo, para ver, porque recalca y recomiendan también, porque lo que hizo el rey Salomón es algo maravilloso. 6, 25 al 34. Dice así, 6, 25. Por eso les digo, no anden ustedes preocupados por la vida. ¿Qué vamos a comer? Ni por su cuerpo. ¿Qué ropa nos pondremos? ¿No es más la vida que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Está esclareciendo que la vida vale más que todo. Miren cómo las aves del cielo no siembran ni cosechan ni guardan en bodegas y el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que las aves? ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, puede alargar su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Mira cómo crecen las flores del campo, que no trabajan ni tejen, y yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió con una de estas flores. Y si Dios viste así a las flores del campo, que hoy florecen y mañana se echan al fuego, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? ¿Por qué pues tantas preocupaciones que vamos a comer, o que vamos a beber, o con qué nos vestiremos? Los que no conocen a Dios se preocupan por todas estas cosas,
pero el Padre de ustedes sabe qué necesidad necesitan todo eso. Por lo tanto, busquen primero el reino de Dios y todo lo bueno es posible. Y esas cosas vendrán por añadidura. Y ni se preocupe por el día de mañana, pues el mañana se preocupará de sí mismo. Basta con las penas de cada día. Entonces vemos acá algo interesante, así como Salomón le pidió a Dios, dijo, a tu servidor, dale la capacidad de juzgar bien y decidir entre lo bueno y lo malo, porque si no, ¿cómo podría gobernar ese pueblo tan grande? Fíjese, palabra tan simple le habló, y nuestro Mesías también hace lo mismo, algo similar. Nos dice, antes de estar preocupados por la comida, la ropa, los años de vida, antes de estar preocupados, mejor dice bien claro, nos recomienda, primero busquen el reino de Dios y su justicia. Primero busquen el reino. O sea, primero busquen a Dios. ¿Cómo pone esa comparación? Antes de estar preocupado por las cosas materiales, primero busquen a Dios para que Él decida. Así como lo hizo Salomón, antes de estar pensando en las cosas materiales, primero se puso a disposición de Dios y Él que disponga que se tiene que hacer. Para eso somos los servidores. Incluso Sabiduría 3.5 dice lo siguiente, Sabiduría 3.5, vamos a ver, ¿qué nos dice? 3.5 dice lo siguiente, por unos pocos sacrificios recibía una gran recompensa, pues Dios los probó y los halló dignos de Él. Por unos pocos sacrificios, así como Salomón presentó pues 1,000 ofrendas presentó Salomón. De ahí cuando se va pues a ese lugar alto que era muy famoso, presentó sus ofrendas y luego ya hizo su petición y en la noche el Señor le mostró. Entonces por eso vemos acá, como es en Sabiduría 3.5, por unos pocos sacrificios recibirá una gran recompensa, pues Dios los probó y los halló dignos de Él. Vemos en el caso de plegaria del rey Salomón, plegarias, estamos hablando de sus plegarias cuando él realizó 9:1 a 18, tomen nota. Dios de nuestros padres, Señor de misericordia, que por tu palabra lo hiciste todo, que por tu palabra lo hiciste todo. Tú que por tu sabiduría formaste al hombre para que dominara las criaturas, salido de tus manos, para que gobernara al mundo con santidad y justicia. Entonces acá viene el punto, dame la sabiduría que comparte tu trono. Dame la sabiduría que comparte tu trono y no me rechaces del número de tus hijos. Porque yo soy tu servidor y el hijo de tu sierva, hombre débil y de vida pasajera, incapaz de comprender la justicia y las leyes. En efecto, el más poderoso de entre los hombres, si le falta la sabiduría que viene así, no merece ninguna consideración. Tú me dijiste para que reinaras, San Borja, por favor. Entonces, en efecto, más perfecto es entre los hombres, y al decir la falta de sabiduría que viene de ti no merece ninguna consideración. Tú me elegiste para que reinaras sobre tu pueblo, para que mandara a tus hijos e hijas. Tú me ordenaste que edificara un templo en tu santo cerro, un altar en la ciudad que fijaste tu tienda, imagen de la morada celeste que tú preparaste desde el origen. Contigo está la sabiduría, que conoce tus obras y que estaba presente cuando creabas al mundo. Ella sabe lo que te agrada y lo que es conforme a tus pensamientos. Envíala desde los santos cielos, mándala desde tu trono de gloria, para que trabaje conmigo. O sea, le está solicitando a Dios, le está solicitando en su plegaria, que lo mande a la sabiduría, que lo envíe, para que trabaje conmigo y yo sepa lo que te agrada.
ella me guiará, o sea, la sabiduría. Ella, dice bien clara, envíala desde los santos cielos, mándala desde el santo tu trono de gloria, para que trabaje conmigo y yo sepa lo que te agrada. Ella me guiará prudentemente en mis empresas y me protegerá con su poder. Entonces mis obras te agradarán, Señor. Regiré a tu pueblo con justicia y seré digno del trono de mi padre David. En efecto, ¿qué hombre podría conocer los designios de Dios? ¿Qué penetrará los planes y decisiones del Señor? Los pensamientos de los mortales son tímidos e inseguras las ideas que nos formamos, pues un cuerpo corruptible entorpece la conciencia y el vivir en casa de barro hace pesado el espíritu con sus mil pensamientos. Trabajemos trabajosamente, imaginamos lo que en la tierra hay y con fatiga hallamos lo que está a nuestro alcance. ¿Quién entonces ha sabido lo que decide el cielo? ¿Quién puede conocer tu voluntad si no lo hubieras dado a saber? No hubieras dado la sabiduría y no lo hubieras olvidado de lo alto de tu Espíritu Santo. Gracias a la sabiduría se enderezaron los pasos de los mortales. Los hombres aprendieron de que a ti te agrada y por tu sabiduría se salvaron. Entonces vemos acá esta plegaria que hace el rey Salomón, esa plegaria, y eso para nosotros es muy interesante, ¿ve? Por eso, esa plegaria. Entonces, como dice un pensador, digno de ser loado al príncipe que escribió para un curso de alfabetización, porque deseaba salir de su situación inferior con el fin de servir mejor a sus compañeros. Entonces es una forma, como dijo este pensador, es una forma que debemos de pedir. Si son, por ejemplo, autoridades, un ejemplo, si son autoridades, es cuanto más tiene que pedirle a Dios es sabiduría. Dame, Señor, sabiduría para poder conducir a tu pueblo. Estamos hablando ya, hablemos ya, por ejemplo, de dirigentes, tanto sea el cuerpo eclesiástico, puede ser el cuerpo administrativo. Entonces, tiene que pedir a Dios que le dé sabiduría para que puedan conducir. Fíjese, para que puedan, por eso dijo este pensador, digno de ser loado al principiante que se inscribió para un curso de alfabetización porque deseaba salir de su situación inferior con el fin de servir mejor a sus compañeros. Entonces, es lo que nosotros debemos realizar. Por algo dice en Proverbios, vamos a ver, capítulo 8. Vamos a ver qué cosa nos dice Proverbios, capítulo 8. Vamos a ver, capítulo 8, Proverbios, capítulo 8. Estoy leyendo en versión latinoamericana estoy leyendo yo. Entonces dice en Proverbios capítulo 8, 32 al 36. Vamos a ver, ¿qué cosa le dice? Ahora pues, hijos, escúchenme, felices los que siguen mis caminos, escuchen mi enseñanza y háganse sabios, no la desprecien. Feliz el hombre que me escucha y se presenta a mi puerta cada día, esperándome a la entrada de mi casa. Porque quien me encuentra la vida, porque quien me encuentra la vida y obtendrá el favor de Yahvé. Pero el que me ofende se hiere a sí mismo, y todos los que me odian van a la muerte. Entonces vemos acá, nos recomienda, feliz el hombre que me escucha, feliz el hombre que me escucha y se presenta a mi puerta cada día, esperándome a la entrada de mi casa. Pero lo dice, ahora pues, hijos, escúchenme, felices los que siguen mis caminos, escuchen mi enseñanza y háganse sabios y no la desprecien. Nos piden dos cosas fundamentales. Escuchen primero, sean felices los que siguen mis caminos.
Entonces seguimos los caminos de la sabiduría, escuchamos su enseñanza y nos hacemos sabios. Entonces, nada más. Porque ¿por qué le pide, le está diciendo al espíritu? O sea, la sabiduría en el fondo viene a ser, ¿qué viene a ser en la sabiduría? Es un espíritu. Después de Isaías 11:2, es un espíritu de sabiduría, es un espíritu. Incluso en sabiduría, en el capítulo 7 también lo esclarece. Sabiduría, capítulo 7, 1 al 10, mira lo que dice acá. Vamos a esclarecer un poco. Dice, yo mismo soy un hombre mortal, dice el rey Salomón. Yo mismo soy un hombre mortal, semejante a todos los demás, un descendiente del primer ser hecho de tierra. Mi carne fue formada en el seno de mi madre, donde en 9 meses su sangre me formó gracias al semen paterno y al placer seguido de sueño. Yo también al nacer respiré el aire común, caí en la tierra que a todos nos recibe por igual, y como todos mis primeros gritos fueron el llanto. Fui criado en pañales y rodeado de cuidados. Ningún rey entró en la vida de modo diferente. No hay nada para todos sino una sola entrada y una misma salida. Está esclareciendo cómo es el ser humano, ¿no? Todos tenemos una salida y tenemos una entrada. La salida, que salimos del vientre de la madre, y la otra entrada de la tumba. Pedí y se me concedió la sabiduría. Pedí y se me concedió la sabiduría. Por eso pedí y se me concedió la prudencia. Supliqué y me vino el espíritu de sabiduría. Ahí está. Por eso pedí y se me concedió la prudencia. Supliqué y me vino el espíritu de sabiduría. La preferí más que las coronas y tronos, porque no puedo comprarla con ninguna otra clase de riqueza. La piedra más preciosa no la reemplaza. El oro parece un puñado de arena. La plata es barro en su presencia. Le amé más que a mi salud y hermosura, y la quise más que la luz de día, porque su luz no conoce ocaso. Entonces vemos la importancia que tiene la sabiduría. Por eso estamos desde el inicio. No pidas a Dios, no le pidas a Dios larga vida, más años de vida. No le pidas riqueza. Mejor hay que pedirle que nos dé sabiduría. ¿Ah? Por eso dice, vuelvo a repetir, hijo del rey Salomón, yo por eso pedí y se me concedió la prudencia, supliqué y se me vino el espíritu de sabiduría. La preferí más que las coronas y tronos, porque no puede comprarla con ninguna clase de riquezas. No se puede comprar. La piedra más preciosa no la reemplaza. El oro parece un puñado de arena y la plata es un barro en su presencia. La amé más que mi salud y hermosura. La quise más que la luz de día, porque su luz no conoce ocaso. Entonces, eso nosotros debemos hacer. Debemos hacer antes de pedir otra cosa. Antes de pedir otra cosa. Pero acá nos recomienda, escuchen hijos míos, felices los que siguen mis caminos. ¿Ah? Como dice en Proverbios 8:32, felices los que siguen mis caminos. Escuchen mi enseñanza y háganse sabios, no la desprecien. O como dice también Proverbios 12:1, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que lo aborrece, la disciplina es un ignorante. Entonces, felices los que siguen mis caminos. Entonces, el secreto acá es, así como el rey Salomón hizo, fue, como dice, todo mortal, como todo ser humano, pero algo, él pidió algo, que es muy joven y que el Señor lo prepare, en otras palabras. Entonces,
Es lo que tenemos que hacer nosotros, que tenemos que seguir sus caminos de la sabiduría. Entonces, ¿cuáles serían esos caminos que nos está reclamando? ¿Cuáles serían esos caminos donde dice, felices los que siguen mis caminos, bienaventurados los que siguen mis caminos? Entonces, cuando seguimos sus caminos, entonces ahora escuchemos su enseñanza y luego nos haremos sabios. Muy bien, pero ¿cuál es ese camino que dice, felices los que siguen mis caminos? ¿Cuál es ese camino de la sabiduría para nosotros conducirnos por ella? Por eso dice, felices los que siguen mis caminos. Muy bien, como respuesta tenemos el Salmo 119, verso 27. Ahí tenemos una respuesta. ¿Cuál es? Pues si no, ¿cómo? Pues amigos, ¿cómo podemos obtenerlo? Vamos a pasar lectura 119, verso 27. En versión Valera, 1602. Hazme entender el camino de tus mandamientos y hablaré de tus maravillas. Por eso vuelvo a repetir, hijos míos, escúchenme, dice, felices los que siguen mis caminos. O sea, nosotros tenemos que seguir los caminos de Dios. Por eso dice, hazme entender el camino de tus mandamientos y hablaré de tus maravillas. Pues tenemos que pedir a Dios, pedirle a Dios que nos dé sabiduría, pero nos recomienda. Felices los que siguen mis caminos. Ya no está diciendo ya, le pedimos, pero felices los que siguen mis caminos. Si nosotros empezamos a seguir sus caminos, como dice, estamos viendo lo que dice en Salmo 119, verso 27, hazme entender el camino de tus mandamientos. ¿Qué nos queda otra cosa? Si queremos así, tenemos que empezar a ordenar nuestra vida. Tenemos que empezar a ordenar nuestros caminos. Para eso son los caminos de Dios. Los caminos de Dios es para que el hombre ordene su vida. No es simplemente como un adorno, no. Los caminos para que el hombre empiece a diferenciar el uno con el otro y empezar a controlar sus defectos que tiene para llevar una vida feliz. Porque está escrito en Sabiduría, capítulo 1, 2 al 6. Porque él se deja hallar por los que no lo ponen a prueba. Fíjese que dice, ordenen sus caminos. Por eso dice, bienaventurado, felices los que siguen mis caminos, dice la sabiduría. Entonces, seguimos sus caminos. Pero luego dice acá, porque él se deja, o sea, la sabiduría, porque él se deja hallar por los que no le ponen a prueba. Y se revela a los que no resisten a creer en él. Entonces, nosotros no lo ponemos a prueba, entonces se muestra, lo encontramos. Y si caso nosotros nos resistimos de creer en esa sabiduría, entonces se revela, quiere decir, no actúa. Por eso dice la lectura, pero él se deja hallar por los que no le ponen a prueba y se revela a los que no se resisten a creer en él. Pero los pensamientos solapados alejan de Dios y su poder confunde a los insensatos que lo han provocado. No, la sabiduría no entrará en un alma perversa, no habitará en un cuerpo instrumento del pecado. Ahora sí comprendemos por qué dice el proverbio, felices los que siguen mis caminos. Escúcheme. Felices los que siguen mis caminos. ¿Qué son los caminos? Los mandamientos de Dios. O que se le llama pues Torah. Torah en hebreo, Torah en griego, nomos. Estamos hablando de ley. Entonces el que sigue mi ley, el que sigue la Torah o sigue mis enseñanzas, entonces ahora sí. Pero hay una diferencia, como dice acá, la sabiduría no entrará en un alma perversa, no habitará en un cuerpo instrumento del pecado. Eso sí, no hay nada de doblez, como dijo anteriormente,
El que tiene doble pensamiento, los pensamientos asolapados, no ingresa. No ingresa, por más que uno quiera hacer, no ingresa. ¿Ah? Por eso dice, no entrará un alma perversa, no habitará un cuerpo instrumento del pecado. No. Entonces, ¿cuál es ahora la preocupación de ordenar nuestra vida? Porque la doctrina de Dios viene a ser un espejo para vernos nuestros defectos, para vernos nuestros errores. Para eso es la doctrina de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer si hay un error que nosotros vemos que no está bien? Trato de enmendar. Eso, entonces ahí lo que Dios va a dar eso, y siempre confesando, ordenando nuestra vida, hasta si uno le pide pues con lágrimas, ¿no? Que Dios te dé sabiduría. Si tienes un cargo con mayor razón, tienes que darle sabiduría como para que puedas conducir a tantos hermanos. Es como decir un pastor que tiene que aprender, tiene que rogar, doblegar su rodilla ante Dios, que le dé sabiduría para conducir a los fieles. Pero si no, amigos, no, pues amigos. Y si estamos con un doblez de corazón, peor, se aleja de nosotros. Luego, si vivimos pecando, metidos en lo mismo, también se aleja. ¿Por qué? Porque no habita ese un cuerpo instrumento del pecado. Por eso recomienda la Escritura, el Santo Espíritu que nos educa, huye la doblez, se huye de doblez, se aleja de los pensamientos insensatos y se llena de confusión cuando se presenta la maldad. Así, queridos amigos, queremos sabiduría fácil. Empecemos por ordenar nuestros pasos, ordenar nuestros pensamientos, ordenar. La base es ordenar. ¿Por qué? Porque la sabiduría es un espíritu amigo. Es un espíritu amigo de los hombres, pero no dejará sin castigo las palabras del blasfemo, porque Dios conoce sus impulsos, vigila sus pensamientos, escucha sus palabras. O sea, Él está atento a lo que podemos decir. Por eso tenemos que tener cuidado en expresarnos. Tenemos que tener cuidado en hablar. Eso es, amigos. Ahora, cuando hacemos estos puntos, empezamos a poner en práctica, Dios nos da sabiduría, y vamos a encontrar, por eso dice, escuchen mi enseñanza y háganse sabios, escuchen mi enseñanza. ¿Y de dónde tiene que nacer esa enseñanza? De la doctrina. De ahí sale la enseñanza de Dios, porque es la palabra de Dios. De ahí sale la enseñanza. Como dije anteriormente, el que estudia Torah, o el que estudia la doctrina, vive menos engañado. ¿Por qué? Porque, como dice acá el proverbio, escuchen mi enseñanza y háganse sabios. No la desprecien. Entonces, cuando hacemos estas cosas, encontramos, como dice en Deuteronomio, cuando te escuchen, cuando compartas tus enseñanzas con cuantos que no conocen, van a quedar pues admirados. Dirán, pero ¿cómo sabes de la Biblia? Lo tiene todo en la mente, etcétera, y sabe definir las cosas, así como el rey Salomón, que le llevaron a estas dos prostitutas, y las dos alegaban que eran las madres, y cuando el rey Salomón le dijo, traigan una espada, luego partan por la mitad, de la mitad a una, la mitad a la otra, y la que dijo la madre verdadera, dijo, no lo maten, dijo así como está, que lo lleven. Que lo lleven. Cumbia, la otra alegaba que lo partan igual. Ahí se dio cuenta la sabiduría que tenía Salomón, dijo no, la que dijo que no lo partan, esa es la madre. Entonces, vemos acá que cuando uno va avanzando, empiezas a tomar también decisiones tan precisas y se quedan admirados. Y la gente va a empezar a murmurar, va a empezar a hablar y decir cómo es. Porque está escrito en Deuteronomio capítulo 4, 5, 6, miren lo que dice la Escritura, 5, 6, 7. Mirad, dice, yo os he enseñado estatutos y derechos.
como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para poseerla. O sea que estas normas que recibió Moisés eran para su pueblo cuando ingresaba a la tierra prometida. Si no ingresaba, pues no. Pero son normas que tenían que poner en vigencia cuando ingresen, vayan a ingresar a la tierra prometida. Antes no. Por eso vuelvo a repetir, mirad, yo os he enseñado estos estatutos y derechos. Yo les enseñé, dice Dios. O dice Moisés, perdón, mira, yo he enseñado estos estatutos y derechos como Jehová mi Dios me ha mandado. O sea que el Señor, yo le mandó a Moisés y Moisés le empieza a instruir al pueblo para que hagáis así en memoria en medio de la tierra en la cual entráis para poseerla. O sea que ese día tenía que dar un cumplimiento cuando están en la tierra prometida. Guardarlo pues, dice bien claro, guardarlo pues y ponerlo por obra, ¿no? Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojo de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. Porque qué gente grande hay que tenga los dioses cercanos así, como está Jehová nuestro Dios en todo cuando le pidamos. ¿Qué gente grande hay que tenga estatutos y derechos justos como en toda esta ley que nos ponga, que yo pongo delante de vosotros? Por eso dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, tiene que pasar de generación en generación. Entonces, queridos amigos, y vemos acá que dice la Escritura, felices los que siguen mis caminos, felices los que siguen mis caminos. Si vamos los caminos, encontramos que son los caminos de Dios. ¿Y cuáles son los caminos de Dios? Son los mandamientos de Dios. Por eso dice, escuchen. Entonces, escuchamos los mandatos, ahí está todo lo que tenemos que hacer. Entonces, escuchamos sus enseñanzas, las enseñanzas de Dios, y nos volvemos sabios. Por eso dice acá la gente, nos volvemos sabios, porque la sabiduría viene de parte de Dios y todo está en las normas que Dios estableció. Cuanto más lo practicamos, cuanto más lo leemos, por eso se dice, el que estudia Torah, el que estudia los mandatos divinos, vive menos. Increíble. El que estudia la doctrina de Dios vive menos engañado. No estamos hablando de la vivencia, sino vive menos engañado. Por tal motivo, queridos amigos, para no seguir viviendo engañados, vamos a pedirle a Dios no los años de vida, no hay que pedirle riqueza, sino vamos a pedirle que nos dé sabiduría. Y para que nos dé sabiduría, tenemos que empezar a ordenar nuestra conducta, ordenar nuestra vida, mediante la doctrina de Dios y mediante el estudio, vamos a vivir menos engañados. Bien, queridos amigos, para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Permerina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y comparte con tus amistades para llegar a más sedientos de la doctrina de Dios.